Queridos amigos, sean bienvenidos a nuestra serie La naturaleza del hombre. En este seminario estamos analizando cómo funciona el ser humano en su parte interior. Y el tema de la semana pasada era dime lo que comes y te diré quién eres, el alimento del alma y el principio de la contemplación. Y bueno, este título tan largo para decir que vamos a hablar de la contemplación. La semana pasada empezamos el tema, pero no lo terminamos. Pero antes de eso quiero darle la bienvenida a Itamar que nos acompaña para este video. Hola y bienvenidos a todos. La semana pasada estuvimos hablando de los ídolos, de la contemplación de ciertos personajes y la forma en que las personas imitan a un modelo y explicamos de que todos nosotros, todos los seres humanos necesitamos un modelo. Por más independientes, por más talentosos que podamos ser, necesitamos un modelo. Toda persona necesita un modelo. Y cuando buscamos un modelo humano, pues nos vamos a elevar al nivel de ese modelo humano. Y el problema es de que eso trae consigo corrupción, trae consigo degradación del carácter. Es por eso que la contemplación de cosas termina por transformarnos en esa cosa que contemplamos. Y dijimos también la semana pasada que esto es una regla espiritual. Vimos algunos ejemplos de ídolos modernos, ¿sí? Que influyen en la mente de las personas, que influyen en el comportamiento y en las tendencias de las personas. Hoy en día los efectos de moda, utilizar pantalones de tal forma o utilizar una camisa de tal forma o tales colores, etcétera, a menudo viene de este fenómeno de contemplación, porque las personas ven a alguien a quien admiran y van a querer imitarle. Inconscientemente lo hacen. Sus gustos se van a adaptar a eso que admiran o que eso que contemplan. Y habíamos visto la semana pasada que es importante que nosotros contemplemos un modelo más elevado, de manera que nuestras facultades internas se eleven aún más allá de nuestra miseria humana. El estado de degradación en que se encuentra la sociedad hoy en día está ligado con este efecto de la contemplación. Y la semana pasada habíamos hablado de que la santificación nos cierra las avenidas del alma. Para muchas personas, el hecho de santificarse, es decir, a tener una contemplación de Jesús, una contemplación de Dios, de las cosas espirituales, implica el cerrar completamente su espíritu y no recibir ninguna otra cosa. Es como ser como un ermitaño. Exacto, el ejemplo de los ermitaños. Sí, gracias, Itamar. Entonces, Itamar, si puedes leer, por favor, ese texto que fue el que leímos la semana pasada, Sí, para empezar. dice, la sencillez de la verdadera piedad debe impartirse en la educación de nuestros jóvenes para que sepan escapar de la corrupción que hay en el mundo. Debe enseñárseles que los verdaderos seguidores de Cristo servirán a Dios no solo cuando el hacerlo esté de acuerdo con sus inclinaciones, sino también cuando signifique abnegación y llevar la cruz. Los pecados que asedian deben ser combatidos y vencidos. Los rasgos objetables del carácter, sean hereditarios o cultivados, deben ser comparados con la gran regla de justicia y luego vencidos en la fuerza de Cristo. Día tras día, hora tras hora, ha de continuar en el corazón una obra vigorosa de abnegación y santificación. Entonces las acciones darán testimonio de que Jesús mora en el corazón por la fe. La santificación no cierra las avenidas del alma al conocimiento, sino que expande la mente y la inspira a buscar la verdad como tesoro escondido. Gracias, Itamar. Entonces, esto es muy importante. La santificación no cierra las avenidas del alma, eh, sino que antes expande el alma, el ser interior, al conocimiento, un conocimiento profundo de no solamente del mundo que lo rodea, sino también de las personas que le rodean. La semana pasada hablamos acerca del asunto de la empatía. La empatía es realmente esto, la empatía está inspirada en el deseo de conocer al otro, de, de saber algo más de ese ser interior que está en el otro. Una relación, un deseo puramente sexual digamos, sin empatía, sin un deseo de conocer profundamente al otro, es una relación o una reacción superficial. Entonces nosotros explicábamos la semana pasada que esto hace que las personas a veces no vayan más allá de las cosas superficiales. O simplemente no buscan a conocer más a la persona. Exacto. Muy bien, la santificación está conectada con una verdad sencilla pero profunda. Miren, el asunto de la verdad
es algo que nosotros debemos analizar porque la verdad es algo que va más allá de una simple información. Esto está en El Deseo de todas las gentes, que es un libro de Ellen White, en la página 29, párrafo 1. El Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que lo rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía, y él deseaba que los hombres lo aceptasen por el testimonio de la palabra divina. Ujú. Esto es un texto muy interesante. Jesús tomó nuestra naturaleza y se humilló a sí mismo al hacerlo, y él ocultó su naturaleza divina. ¿Por qué razón? Para que la gente no esté atraído por su lado divino, Ujú. sino que por el mensaje que él traía. Eh, Él puso en más valor la verdad que la apariencia divina misma que él tiene. Y esto es importante. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural a juzgar las cosas de una manera superficial por las apariencias. Y Jesús quiso llevar a algo más profundo, es decir, pasar de la relación superficial a una contemplación profunda, que es una contemplación espiritual. Cuando nosotros hablamos de contemplar a Jesús, hoy en día, bueno, tenemos aquí una imagen que suponemos que es de Jesús, pero no estamos seguros de que Jesús tenía este rostro. La gente supone que él era así, pero no lo sabemos realmente. Pero esto no es realmente importante, es solo una ilustración. Lo que es importante es conocer el carácter de Jesús, saber lo que él hacía, cómo él pensaba, qué ejemplo nos dio cuando él estuvo aquí en la tierra y qué está haciendo por nosotros hoy en el cielo. Todo el plan de salvación nos habla del carácter de Jesús y nos lleva a una contemplación profunda, no de las cosas superficiales ni de la gloria mundanal, ni siquiera de la gloria divina, sino de la verdadera gloria divina, que es la pureza de carácter. ¿Y la pureza de carácter qué es? Es simplemente un carácter equilibrado y abierto a los demás. Hay muchas personas que consideran que todo lo que es sagrado debe ser austero y violento. A menudo en las edades antiguas se hicieron guerras en nombre de la religión, en nombre de lo que es santo. Y se adoraban imágenes decoradas en oro en nombre de la religión, cuando la Biblia prohíbe la adoración de imágenes. El libro de Éxodo capítulo 20 no lo dice. Y sin embargo, las personas seguían buscando esto, pensando que el ser deslumbrados por esa gloria del oro y de las joyas y de la riqueza, de la ostentación de riqueza, eso es la gloria de Dios. Cierto, Dios vive en gloria, en una luz inaccesible, en un ambiente tan hermoso que nosotros no podemos ni siquiera imaginarlos, pero Jesús vino a decirnos, todo esto es importante, pero saben que hay algo más importante y más profundo y más poderoso, y no solamente eso, sino que esta gloria es capaz de transformar su ser interior. Mediante la contemplación ustedes van a reflejar el carácter de Dios. Muchos cristianos, como lo dije la semana pasada, andan luchando toda su vida por tener una transformación del carácter. Pero esa transformación solamente es posible mediante la contemplación. Si uno no pasa tiempo a estudiar la Biblia, si uno no pasa tiempo a investigar la obra, el plan de salvación, si uno no pasa tiempo a meditar en la obra de Cristo, en la vida de Cristo, si uno no pasa tiempo a pensar en estas cosas, no hay forma de que seamos transformados. Hay muchas personas que me dicen, pero bueno, ustedes hablan de metodología, estudian las profecías, analizan textos, que el método de interpretación por parábolas, que los principios de Miller, que todas esas cosas complicadas, ¿eso para qué? Solo hay que amar a Jesús y ya está. No se dan cuenta de que Dios preveyó este plan. Esto es parte del plan de Dios. Es un medio de mantener nuestra mente conectada con la realidad. Si las cosas fueran fáciles, si las cosas fueran tan sencillas, nosotros no nos interesaríamos en la verdad. Porque aprenderíamos, sí, ok, esto ya está, bueno, ya, y paso a otra cosa.
Muchas personas buscan una enseñanza fácil, sencilla, sin complicación, sin compromiso, en la cual un hombre que habla muy bonito tal vez va a decir palabras muy bonitas y les va a tocar el corazón, realmente las emociones, y van a salir recargados de emociones positivas y a mitad de la semana ya no hay más nada. Pero es que A veces también ni en siquiera. nuestra sociedad ahora no quiere, nadie quiere tener compromisos con nadie. Exacto, O sea, si no quieren tener ni compromiso para casarse, mucho menos con Dios. exactamente. Y Y todo lo esto, quieren superficial, porque la tecnología también nos ha hecho muy perezosos y, y eso no es bueno para el cerebro. Está ujú, acostumbrado a las cosas fáciles, las cosas ligeras, todo ahí masticado. Y cuando toca usar los neuronas, el cerebro, pues ya la gente se cansa y ya no, simplemente ya no les interesa. exacto. El asunto de la metodología, el asunto del estudio de las profecías es algo que requiere esfuerzo mental. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Para nadie es un secreto. Requiere esfuerzo mental y por ende es el medio más eficaz en el que nosotros podemos permanecer conectados con Cristo. Pero es que también es como la gimnasia para el cerebro. Es como cuando Exactamente. uno empieza a hacer deporte, se cansa muy fácil. Ujú. Y al continuar a hacer el ejercicio cada semana, uno se siente ya menos cansado Y después ya toma y placer en ya hacerlo. toma placer hacerlo. Mm. Pero es lo mismo con esto, con la metodología, con los estudios, Exacto. porque eso abre la mente y trabaja. Con respecto a la obra del Mesías, la obra de Cristo, mira lo que dice el libro de Isaías 53, versículos 1 al 6. ¿Quién ha creído, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descariamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Itamar. Entonces veamos una cosa interesante en este pasaje. Te da la Sí. descripción de Cristo, Primera descripción de Cristo. ¿Qué esperaban como Mesías en el tiempo de Cristo? como un rey, un príncipe que tenía vestiduras pues de rico, pues de príncipe, ¿no? Apariencia de príncipe, poder militar, Como raíz de tierra seca. Es lo que dice la profecía, ¿sí o no? sí. Qué contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba velando, él estaba ocultando su gloria, su naturaleza divina, para que nosotros pudiéramos entender el corazón de Dios, lo que está adentro, no solamente su apariencia exterior. Nos quería llevar a una relación más profunda. No hay parecer en él ni hermosura, dice. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Él cómo fue? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Quebrantos, Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y le estimamos. no le estimamos. Ciertamente llevó él que nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Muchas personas no entienden este pasaje. Con este pasaje yo le he hablado del Mesías a muchos judíos, y ellos se han podido entender de que la profecía misma predecía que el Mesías no iba a ser un rey de gloria mundanal, sino un rey de gloria espiritual. Hoy en día nosotros necesitamos contemplar
un modelo más elevado y ese modelo es Cristo. Otro texto que encontramos en el tomo 2 de Men- Mente, Carácter y Ujú. Personalidad, página 372, párrafo 5. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir que la mente divague en asuntos prohibidos o gaste energías en cosas triviales. Los que no quieran ser, los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar y oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Mira una cosa interesante. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos impedir que la mente divague en asuntos prohibidos. Muchas personas me dicen, pero es que muy aburrida la forma de vivir de ustedes, no se pueden divertir, se pierden un montón de cosas buenas. La realidad es que Dios no priva a sus hijos de nada que sea para su bienestar. Lo que Dios nos prohíbe a nosotros es porque nos hacen mal, porque arriesga a destruir nuestra vida o porque lo va a hacer, ¿sí? También nos dice el consejo de la Biblia y del Espíritu de Profecía es que evitemos gastar energías ¿en qué? En asuntos o en cosas triviales. ¿Qué es algo trivial? Chismes. Chisme, es algo que no construye, es algo que no aporta nada, es algo que no tiene sentido. Yo pienso que la televisión en sí no es algo malo. El problema es el uso que hacemos nosotros de ese medio de comunicación. Pues si nosotros estamos cansados después de un día de trabajo y queremos que nuestra mente se concentre en otro tema diferente y de pronto queremos ver televisión, ¿por qué no? Pero hay cadenas que tienen contenido interesante, documentales, cosas que instruyen. Claro, se cambia de tema y al cambiar de tema, la mente se relaja, se espacia en otro tema diferente y descansa. El problema es que nosotros cuando estamos cansados vamos a buscar algo bien tonto. Y eso son cosas triviales. Y que dice aquí, no debemos gastar nuestras energías en cosas triviales. Hay veces que esas cosas triviales también puede ser nuestra propia imagen delante del espejo. Eh, Hay personas que gastan horas y horas en el día a, a cuidar de su imagen personal, su imagen externa. Es bien, es correcto tener una buena presentación personal, esto está muy bien. Y yo les aconsejo que no descuiden esa parte, pero esto no es el todo. Debemos gastar también tiempo en nuestra imagen interna. Y nuestra imagen interna va a ser transformada si nosotros pasamos tiempo en contemplación, en la contemplación de cosas más elevadas que lo que tenemos en este mundo. Dice, los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, que decíamos la semana pasada, y deben evitar leer, mirar lo que podría sugerir pensamientos impuros. Impuros. Una cosa tremenda, yo decía hace algunos años, creo que esa publicidad ya la quitaron en Francia. eh, Hace algunos años yo tenía un trabajo en el cual tenía que ir en el metro todos los días y cada año en verano sacaban De pues las unas publicidades Lafayette. de la Galería Lafayette de vestidos de baño. Y había una modelo que se llama Leticia Casta, que aparecía en un póster gigante que ocupaba un área, pero una superficie, pero enorme, ¿eh? O sea que era imposible que no se le viera. Y era la imagen de esta mujer desnuda, o sea, casi desnuda porque se estaba quitando el vestido de baño. Y esto sugiere pensamientos impuros. Y digo que mismo uno cuando está conectado con las cosas de Dios, la simple imagen puede provocar mal. Y yo no estoy diciendo que uno tiene que ser puritanista, sino que es el hecho, la sugestión sensual de la imagen. Ahora, para muchas personas la imagen del cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano tiene un sentido morboso. Nosotros tenemos que aprender a observar a las personas
no basado solamente en su apariencia externa. Obviamente la apariencia externa tiene cuenta, pero lo que más importante es el hombre interior, la persona interior. En esas imágenes solamente se muestra la forma externa de una mujer que está en muy buena salud, pero muchas personas que ven esto con una mente corrompida, eso va a aumentar su tendencia a las cosas que son impuras. Dice, no se debe permitir que la mente se espacie al azar. Esto sí que es importante. Estoy cansado, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en YouTube, voy a ver qué encuentro. ¿Qué pasa? Al azar en cualquier tema que sugiera quién. El enemigo de El nuestras almas. enemigo de vuestras almas. Es de esta manera que Satanás poco a poco desvía nuestra atención de las cosas puras, de las cosas santas, y nos lleva a pensar en otras cosas. ¿A quién no le ha pasado que está trabajando en un tema o está estudiando la Biblia y le llega una publicidad de alguna cosa? Especialmente a los hombres, los sistemas, lo que llaman los cookies, saben si el que está usando la computadora es un hombre, qué edad tiene, cuál es su posición económica, su posición social, etcétera. Y en función de eso le van a mandar mensajes. Si compres un carro o vaya de paseo a tal lugar o de mujeres. Yo recuerdo que la semana pasada, nada más que la semana pasada, yo estaba verificando mis mails cuando encontré un mail de una mujer que me decía, hola, no borres este mail, estoy sola y bueno, no importa si tu esposa no lo sabe, pero podemos pasar momentos muy buenos juntos. Pero, ¿qué es esto? Nunca pedí este mail. Pero obviamente lo borré inmediatamente. Pero ven cómo la atención es captada así rápidamente y eso nos puede desviar a largo plazo. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar en este camino, los estímulos negativos son bastantes. Vivimos un tiempo de gran tentación. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 3:18, perdón. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu como por el Espíritu del Señor. Cuando Elena G. de White dice que es una regla del espíritu humano que terminamos por asemejarnos a aquello que contemplamos, ella está haciendo referencia a este texto bíblico. Es la Biblia la que nos enseña esto. Dice que nosotros somos transformados mediante la observación, la contemplación. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el espejo? Es Cristo. Es Cristo. Muy bien, buena la aplicación de natural espiritual. Nosotros vemos que el apóstol Pablo aquí está utilizando un lenguaje simbólico y para nosotros entender esta alegoría que él está haciendo, necesitamos aplicar el principio de natural espiritual y nos damos cuenta de que aquí él está hablando de la transformación del carácter y el mirar en el espejo es mirar a Cristo que nos revela de una manera velada, es decir, sin toda la gloria del universo, que si no tendríamos temor, nos muestra el verdadero carácter de Dios. Pero y también nos muestra las imperfecciones. Claro, por supuesto, porque sobre todo las imperfecciones, las cosas espirituales no tienen nada que ver con las imperfecciones No físicas. físicas, pero del alma. No, sí, Porque por cuando eso. uno se compara, es como cuando uno se ve físicamente en el espejo. Si pasa mucho tiempo va a decir, ay, que tengo un ojo muy chueco, tengo los dientes chuecos, así. Pero cuando uno contempla a Cristo, uno hace una comparación entre su carácter y el nuestro. Yo diría que esa es la etapa inicial. La etapa inicial es una fase de comparación, pero si Mm, nosotros nos quedamos en esa fase de comparación, no avanzamos. claro, Nosotros tenemos que ir más allá es un porque proceso. mientras nos focalicemos en nosotros mismos, arriesgamos desanimarnos. Hay muchas personas que entran en depresión y dicen, pero no, yo tan malo que soy. Claro que somos malos, claro que somos pecadores. ¿Quién es perfecto? Todos cometemos errores. Eso es una constatación, es una realidad. El punto es de que nosotros no debemos focalizarnos en nuestros defectos. Sí, debemos tener conciencia de ellos y corregirlos, enmendarlos, pero el secreto de la transformación consiste en contemplar el carácter de Jesús. Nosotros somos como los guppies de río, que vamos a imitar las manchas de los objetos que están en el acuario y por la contemplación vamos a terminar por hacernos por mimetismo, asemejarnos a.
Cuando contemplamos a Jesús, el Espíritu Santo empieza a hacer una transformación interna sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuándo fue que yo dejé tal cosa? ¿Cuándo fue que yo dejé tal otra? Ni nos damos cuenta. Y cuando menos pensamos, la transformación está terminada. Es una cosa que al mismo tiempo es tan sencilla, pero al mismo tiempo es una maravilla, es una revelación maravillosa. Parece simple, ¿sí o no, Itamar? Sí, Y realmente lo es. El problema es de que nosotros tratamos por nosotros mismos de cambiar los defectos de nuestro carácter. Sí, es importante reconocerlos, es importante decirle, Dios, me equivoqué, perdóname, ayúdame, transfórmame. Y entonces vamos en contemplación a Jesús. Vamos a ver, ok, Señor, ¿cómo quieres que yo sea? Entonces yo voy a buscar el modelo, ok, voy a mirar, el modelo es Cristo. Ah, perfecto. Ok, ¿qué haría Cristo en esta situación? sí, pero también está la dificultad ahora de entregarlo todo a Dios, porque esa es nuestra naturaleza de querer controlarlo todo Exacto. o querer hacer todo por uno mismo, y no es posible. Y después, cuando estamos en eso de quererlo hacerlo solo, vamos de, ¿cómo se dice aquí? De fracaso en fracaso. Sí, vamos de fracaso en fracaso, uno se deprime hasta que uno se da cuenta de que realmente nosotros no somos el que podemos hacer, los que podemos hacer el cambio. Podemos desear ese cambio, pero debemos entregarlo a Dios. Y La, Él es el que hace la obra en nosotros. la realidad es que hasta para entregar el corazón a Dios, nosotros necesitamos ayuda. Nosotros debemos ir a Dios, debemos ir a Jesús tal como estamos. Que nos ponga el querer como El el asunto hacer. realmente no es complicado. Yo les digo a alguien en internet que esté viendo este video o los que me están viendo a través del Zoom aquí en directo, pueden decir, pero es que Oscar lo presenta tan sencillo como si no supiera las dificultades que tenemos. Yo soy igual que ustedes. Y el problema, la complicación no viene de la operación en sí. La operación de transformación, el plan de salvación es algo muy sencillo y eficaz. El problema no viene de allí, el problema viene en realidad de nosotros, de nuestra falta de constancia. El asunto es de que nosotros, hasta para entregar todo a Dios, necesitamos ayuda. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? La contemplación, mis amigos. La contemplación, pasar tiempo a buscar a Dios, pasar tiempo a pensar en las cosas espirituales, pasar tiempo a ocupar nuestra mente en temas elevados, es lo que transforma nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos nosotros ser transformados a la imagen si pasamos nuestros días a ver imágenes de gatitos chistosos en Internet? ¿Cómo podemos transformar nuestro corazón si nosotros pasamos el día a ver imágenes de cosas inmorales en el Internet, a leer novelas, la pornografía? No podemos ser transformados a la imagen de Dios. El problema que tenemos nosotros es que nosotros no sabemos en qué enfocar nuestra contemplación. Y cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra contemplación, que es algo relativamente fácil porque es el ejercicio de la voluntad, yo tengo que decirle a Dios, Dios, yo no soy capaz de dejar de mentir, yo no soy capaz de dejar de robar, yo no soy capaz de dejar de decir chismes, yo no soy capaz de dejar de ser envidioso, yo no soy capaz de dejar de ser adúltero, yo no soy capaz de dejar de ser egoísta, pero sí soy capaz de buscarte a ti, sí soy capaz de ir a contemplar, de ocupar mis sentidos, mis ojos, mis oídos, todo mi ser en observarte a ti y observándote a ti mientras yo esté ocupado haciendo ese trabajo de contemplación, sin que nos demos cuenta, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo de transformación que es misterioso y que va a revolucionar nuestra vida. Entonces, esa ley es una ley que es importante retener. Vamos a asemejarnos a aquello que contemplamos, a nosotros de escoger qué es lo que vamos a contemplar. Bueno, vamos a hablar un asunto de metodología. Nosotros, bueno, los que siguen un poquito la cadena y saben que tenemos algunas series sobre la metodología, hace poco hicimos un seminario que no pudimos poner en línea porque hubieron problemas técnicos con el audio, pero que pensamos hacer cuando acabe este seminario de la naturaleza del hombre, lo vamos a hacer de nuevo en línea, sobre la metodología. Y en la metodología hay una ley que dice que el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual. Ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza del hombre? Ustedes van a ver de que esto realmente es metodología. La Biblia dice que, miren lo que dice la Biblia, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra, Muy bien, entonces hagamos al hombre como. a nuestra imagen. Es decir, que el hombre es ¿qué? De Dios. Es la imagen de Dios, es Entonces el el hombre es el natural. natural que representa al espiritual que es Dios. ¿Sí o no? Sí. Es decir, el hombre es un símbolo de Dios. Entonces la fórmula, mira lo que dice, Génesis 1:27 también completa la idea. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, ¿quién representa la imagen de Dios? ¿El varón? El varón. ¿Solamente? No, varón y hembra. Tanto la mujer es esa imagen de Dios como el hombre es esa imagen de Dios. Entonces, vemos que Dios no excluye a nadie. Entonces, ¿cuál es la regla? Cuando yo digo hombre, preciso que estoy hablando hombre con una H que significa humanidad. ¿Ok? Entonces, el hombre representa a Dios, pero el hombre es diferente de Dios. ¿Saben qué dice la mayoría de las religiones paganas? Dicen que la divinidad está dentro del hombre, que el hombre es Dios. Esto no es metodológico. Esto es contrario a la metodología. La metodología bíblica me dice que el hombre es un símbolo, una imagen, fue hecho a la imagen de Dios, ¿sí? Pero el hombre no es Dios. Nosotros no tenemos naturaleza divina, pero fuimos hechos para estar conectados con la naturaleza divina. Ahora, el hombre fue hecho a imagen de Dios y para que continuara a ser imagen de Dios, como hay esa regla de que nos asemejamos a aquello que contemplamos, entonces, ¿para qué fue hecho el hombre? Para contemplar. Para contemplar a Dios. Me dicen, ay, pero es que a mí no me gusta ir a la iglesia, a mí no me gusta orar, a mí no me gusta. Está bien, entonces nunca vas a ser semejante a Dios. Semejante a la imagen de Dios, no vamos a ser iguales a Dios nunca, pero nunca vas a tener esa transformación. Y como no tendrás esa transformación, pues desafortunadamente no vas a ir al cielo. Es así de sencillo. Es un poco duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. No te hagas ilusiones de ir al cielo si tu carácter no ha sido transformado a la imagen de Dios. No es posible. No es así que funciona. Dios estableció reglas, y esas reglas no cambian. Pero si nos da un medio que es eficaz para ser transformados, ese medio que es eficaz para ser transformados es la contemplación. Y no estoy hablando del ejercicio espiritual de que hablan ciertos movimientos carismáticos, que es una especie de como de meditación trascendental en el cual no hay, como que se pierde la voluntad y la persona entra como en trance. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. El término contemplación es una observación atenta, una inspección minuciosa de un tema. Esa es la contemplación. La contemplación tiene que ver con en qué focalizo yo mi mente, pero no tiene nada que ver con el perder el control de sí, sino es al contrario, utilizar la voluntad y focalizar nuestra mente en un tema determinado. En este caso, el consejo es representar a Dios. Entonces vemos que Adán y Eva fueron hechos A la imagen a de la Dios. imagen de Dios. Muy bien, pero ¿qué sucede? La entrada del pecado en el mundo hizo ¿qué? Se cambia la fórmula. El hombre representa ¿a quién? A Satanás. Satanás. Pero el hombre es diferente a Satanás. Ah, sí, pero ¿qué es esto? Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, que le dijo que Dios los había privado de un bien, porque él sabía que iban a ser como él, y que si desobedecían, pues iban a alcanzar sabiduría. Y cuando ella decidió obedecer a la serpiente, ¿a quién estaba contemplando Eva? A Satanás. A Satanás. Entonces, Eva, por la contemplación de Satanás, la obediencia es contemplación, ¿no? Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos contemplando a Dios, ¿sí? Eh, Eva hizo lo contrario, hizo de contemplar a Satanás. Y cuando contempla a Satanás, ¿qué pasa? Su carácter cambia. Y de ser una ayuda idónea se convierte en una tentadora. ¿Qué hizo ella inmediatamente después de que contempló a Satanás? Pues comió del fruto prohibido. No, pero sí, ya después de haber comido el fruto prohibido, ¿qué hizo después? Le dio a Adán. Tentó a Adán. Entonces vemos de que la humanidad entera cayó mediante este esquema. Pero el hombre sigue siendo diferente de Satanás. Es decir, Dios puso un freno a esta situación. Satanás y el hombre no se identificarían completamente, sino que tienen una vía de escape.
¿Se dan cuenta? La metodología me dice esto. Me dice que el hombre no está destinado a ser igual que Satanás, sino que tiene la oportunidad de ser diferente. Satanás está condenado, el hombre no está definitivamente condenado, pero llegará un momento en la historia de este mundo en el cual el hombre será condenado. Dice, todo el plan de salvación consiste en hacer regresar al hombre a su estado original. Todo el plan de salvación consiste en hacer regresar al hombre a su estado original. Por eso Jesús une nuestra naturaleza humana con su naturaleza divina para crear un puente, un vínculo permanente entre Dios y el hombre. Por eso, para el hombre es posible alcanzar hoy la transformación. Ujú. La santificación se logra mediante la observación. Las avenidas del alma tendrán gran influencia en la transformación de nuestro carácter, para bien o para mal. Ujú. Digo que es por eso que se dice de Edén a Edén cuando se hace Exacto. metodología, porque es el plan. O sea, el Ujú. plan de Dios es hacernos regresar a nuestra naturaleza, eh, la que tenían nuestros padres en el Edén. Exacto. Nosotros aquí vemos una imagen, una ilustración que muestra a Adán y Eva saliendo del Edén y el ángel que guarda el camino del árbol de la vida. ¿Qué sucede después? Jesús lleva la carga, une la naturaleza divina y la humana, y como Dios es capaz de llevar la carga del pecado y pagar por todos los pecadores. ¿Para qué? Para redimirnos. Para que el hombre caído pueda ser levantado. Es decir, pasar de la imagen de Satanás a la imagen de Dios. ¿Y esto mediante qué medio se hace? Mediante la contemplación. Muy bien. Bueno, queridos amigos, hemos terminado este tema hoy, un video un poquito más largo, como nos pasó igual que la semana pasada. Les agradecemos por su atención, gracias por el interés que ustedes prestan a estos temas. Como yo lo he dicho las otras veces, si este tema les parece útil para ustedes, no duden en compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con toda persona que ustedes consideren que les puede ser útil. También, si les gusta este tema, no duden en darnos un like en la cadena de YouTube. Es muy importante para nosotros, es una forma de darnos más visibilidad en Internet especialmente en la cadena de YouTube. Que Dios les bendiga. También agradezco a Itamar por su participación en este tema. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a ustedes, que bendiga su curiosidad y hasta la próxima. Chao.